Bueno, buenos días a todos. Vamos a finalizar hoy el ciclo de conferencias de este semestre con la participación del doctor Carlos Arturo Montaña Olmos, médico psiquiatra de esta casa, quien nos ha preparado una charla fundamental y que no solamente, pues como su nombre lo dice, desde la psiquiatría lo vemos y nos atañe, sino que se hace fundamental porque va generalmente ligada a toda patología en psiquiátrica, en salud mental, además pues de las propias de la medicina general. El abordaje es importante. ¿Por qué? Porque la integralidad es entender las cosas no se pueden atender solamente por chequeo de un síntoma que se controla. Algunas partes de las otras ramas de la medicina lo hacen así. Tengo dolor, manejo el dolor, y algunas veces hay que profundizar sobre qué es ese dolor, ¿no? En este caso, los trastornos del sueño es algo que está a la orden del día y que en el ramo de la psiquiatría pues se hace fundamental hacer diferenciales, como algo asociado a una patología, como algo propio de lo que es la actividad del sistema de sueño. Bueno. Para empezar 2020 se les mandará oportunamente la información sobre las charlas que se van a hacer durante ese periodo, durante el primer periodo de 2020. Y pues yo creería que sin más, doctor, empezamos y le agradecemos mucho. Muy buen día para todos. Pues es un placer estar hoy acá. Justamente hoy en la mañana, cuando uno revisaba sus cosas y eso, revisé en Facebook y me dio el recuerdo que hace 4 años soy egresado de esa institución, el día de hoy. Entonces pues muy como las fechas que se enlazan, es bastante interesante estar acá. Agradezco la invitación. Cuando me propusieron participar en un viernes académico, pues consideré que uno de los temas a revisar y que podíamos plantear era pues los trastornos del sueño, pero más que hacer una revisión sobre todo, digamos, psicofarmacología o eso, lo que quiero hacer es una aproximación desde la psiquiatría y cómo pues hacia nuestra consulta todos los síntomas relacionados con el sueño son pues especialmente importantes y son una queja importante de nuestros pacientes. Seguramente todos en este auditorio en alguna oportunidad no hemos dormido por una noche, ya sea por un turno, ya sea porque nos desvelamos por alguna enfermedad, pues el tener una noche sin sueño es bastante difícil, y si volvemos esto pues un trastorno, es algo mucho más complejo, algo mucho más difícil, una dolencia importante para nuestros pacientes y pues que debemos intervenir de una adecuada manera. Porque vamos a hablar de trastornos del sueño y psiquiatría. Entonces pues realmente los trastornos del sueño es una afección infradiagnosticada. Muchas veces el paciente con alguna queja de sueño inmediatamente se le da un manejo sintomático y pues no estudiamos a qué puede responder. Aparte de ser psiquiatra en la clínica, pues veo pacientes y veo pacientes hacia pues una IPS que le presta servicios a una EPS. Es bastante común que los pacientes que tienen alteración del sueño lleguen a psiquiatría después de un segundo o tercer manejo. Es decir, normalmente el paciente que tiene una queja relacionada con el sueño no la derivan directamente a la especialidad, sino son pacientes que en su gran mayoría ya han recibido una benzodiazepina o ya han recibido un antidepresivo que tiene un efecto sedante, trazodona, mipramina, mitriptilina, etc. Entonces, pues si pues vamos un poco más a la profundidad, estos trastornos son infradiagnosticados. ¿Por qué más hablar de trastornos del sueño y psiquiatría? La imagen con la que decidí pues animar esta presentación habla mucho de los estilos de vida actuales y como vamos a ver a lo largo de la presentación y los estudios que se han hecho, pues realmente todos los estilos de vida relacionados con obesidad, relacionados con malos patrones de vida, etcétera, están pues directamente relacionados con la aparición de trastornos del sueño. Adicionalmente, hay una asociación bidireccional entre patologías metabólicas, obesidad, síntomas cognitivos. Muchos de los pacientes que también llegan a la consulta con unos primeros síntomas cognitivos realmente obedecen a trastornos del sueño que no han sido estudiados. Lo vamos a ver y vamos a ver cómo en qué fases pueden haber estas alteraciones. Como también vamos a ver un poco más adelante en la presentación,
la alteración en el sueño hace que el paciente también tenga una alteración metabólica, que funcione como un paciente inflamado, como una persona inflamada, y pues esto va a facilitar que aparezcan patologías metabólicas y que se presente la obesidad. ¿Por qué más? Hay un envejecimiento de la población. Pues para esta revisión también revisé un poco sobre población. Se dice que más o menos para el 2045 la población adulto mayor, o sea las personas mayores de 65 años, van a superar a la población entre 15 y 20 años y a los menores de 20 años. Entonces pues vamos a ver que esto cada vez es más común y pues si uno se pone a pensar, como les decía hace no mucho, pues fui graduado, pero sí uno empieza a ver mucha más población con trastornos neurocognitivos. Anteriormente no era tanto lo que veíamos con pacientes con trastornos neurocognitivos, y los pacientes con trastornos neurocognitivos y los pacientes en general adultos o adultos mayores pues tienen una mayor riesgo de presentar pues un trastorno del sueño. Que tenemos un poco de prevalencia. Realmente revisé los estudios nacionales de salud mental y como tal indagado el sueño no estuvo indagado para jóvenes y para niños como síntoma, pero no como qué pacientes o qué personas más bien tienen algún síntoma del sueño o algún trastorno del sueño. O sea, datos en Colombia grandes no tenemos un par de estudios que se los presentaré hacia el final de la presentación. Dentro de los datos epidemiológicos que hay, se habla que el 56% de los estadounidenses tienen alguna patología, algún trastorno del sueño, el 31% de los europeos y el 23% de los japoneses. Es importante, pues son datos altos. ¿Qué también encontramos? En esto que les digo que hay una relación bidireccional entre los trastornos psiquiátricos y los trastornos del sueño, pues encontramos que el 40% de las personas que se quejan de insomnio y el 46.5% de excesiva somnolencia diurna presentan alguna enfermedad psiquiátrica. Este de pronto es alguno de los datos que primero les quiero dejar. Siempre que haya un paciente con insomnio crónico, sospechamos un trastorno mental de cualquier orden, porque muy seguramente estos pacientes que han tenido a lo largo de la vida mucho tiempo benzodiazepinas, mucho tiempo droga Z, lo que pues así no se les ha manejado de pronto un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Bueno, entonces cuando me invitaron, esto fue hace más o menos 6 meses, yo quise hacer como una recopilación en la consulta de lo que yo he encontrado. ¿Sí? Esto pues no tiene una metodología estructurada, ¿no? Simplemente hice un conteo de pues, los pacientes que consultaban, cuáles tenían dentro de sus motivos de consulta como tal sueño, oiga, que tengo pesadillas, tengo insomnio, no puedo dormir, ¿sí? Alguna de estas características, o que tenían algunos de los trastornos del ánimo y dentro de esos manifestaban el trastorno del sueño como uno de los síntomas. Dentro de los pacientes, el 8% hablaban que su sueño era normal. Pues en la consulta vemos también un gran porcentaje de pacientes con diferentes patologías, entonces estos de sueño normal podrían ser de pronto paciente con déficit de atención, etcétera, no como tal, digamos, trastornos del afecto, trastornos psicóticos, no, esos sí están un poco más en el porcentaje de los 65%, que tenían un sueño como síntoma dentro de otro motivo de consulta, vengo deprimido, vengo ansioso, etcétera, y dentro de los síntomas que presento una alteración en el sueño. El 27% de los pacientes consultaban directamente por algún síntoma relacionado con el sueño. ¿Listo? Pues esto que encontré en mi consulta también se encuentra mucho en la literatura. Miren que sí, efectivamente la relación es bidireccional de más o menos 2/3, es decir, 2/3 de los pacientes con insomnio tienen un trastorno del ánimo y 2/3 de los pacientes que son remitidos a psiquiatría tienen dentro de sus síntomas un síntoma relacionado con el trastorno del sueño. Entonces, pues lo que uno encuentra en la consulta, lo que uno encuentra en la práctica diaria, sí es mucho pues, de lo que se relaciona en la literatura actual. Entonces, pues yo, de los pacientes que clínicamente sospechaba que podían tener una apnea obstructiva del sueño y que consideraba que había que realizar un polisomnograma, que ya vamos a ver en qué momentos se consideraría, pues entonces les traje esto. Entonces encontramos de la sospecha clínica realmente gran parte sí se confirma con polisomnograma. El 70% de los pacientes que independientemente del motivo de consulta que fuera, relacionaron pues un síntoma del sueño y se consideraba que podían tener una apnea asociada, pues el 70% sí lo tenían confirmado por polisomnograma. Dentro de los que no era pues como tal queja del sueño, sí, más o menos un 40%, y el 20%, no me acuerdo si era exactamente 17 o 20% de los pacientes no se realizaban el polisomnograma, ¿sí? Pues por ya diferentes temas, por temas administrativos, por temas que no querían, por diferentes temas en general. Entonces, bueno, ¿qué uno encuentra en su práctica clínica? Y pues de esto que les digo que tuve como especial cuidado
en cuanto a los pacientes que relacionaban algún síntoma del sueño. Las prescripciones crónicas de benzodiazepinas y droga Z. Muchos pacientes, especialmente adulto mayor, llegan a la consulta después de mucho tratamiento por muchos años con benzodiazepinas. Entonces, el paciente de 70, 75 años, que toda la vida ha sufrido el sueño y desde los 30, 40, 50 viene con clonazepam, lorazepam, incluso alprazolam, ¿sí? Y pues constantemente pues, diferentes especialidades, psiquiatría, medicina general, etcétera, pues cumplían como un papel de reformulación, ¿sí? Entonces son pacientes que llegan con mucho tiempo usando benzodiazepinas, que posteriormente vamos a ver pues, que es un factor asociado también a algunos trastornos del sueño. O con droga Z, pues como un dato importante, en Colombia el INVIMA tiene autorizado el uso de Solviem de manera crónica, solo prescrito por psiquiatría o neurología, ¿sí? Por ejemplo, en medicina general o algunas otras especialidades no pueden prescribir algunas drogas Z de manera indefinida, pues porque pues, no tiene esa autorización. El infradiagnóstico de los trastornos relacionados con la apnea del sueño, entonces esto también es bastante importante. Muchos pacientes que, lo que les digo, vienen con clonazepam por años, pero pues tienen todos los factores de riesgo que usted hace un polisomnograma y pues efectivamente tiene más de 5, 10, 15 apneas en una hora y que usted termina configurando pues un diagnóstico de una apnea de sueño pues que absolutamente contraindicado el uso de la benzodiazepina. Y el uso no indicado de medicamentos que tienen efectos secundarios sedantes. Es muy común, como les digo, en la práctica clínica que los pacientes lleguen con antidepresivos, especialmente antidepresivos con efectos sedantes, para el manejo del sueño. Son pacientes que nos llegan con muchos años, no llevo años tomando metrazona, 10 años, 15 años tomándome la mitriptilina, la mipramina, y también antipsicóticos. Es muy común en la práctica encontrar el uso de antipsicóticos tipo levomepromacina o olanzapina, y acá pues les quiero como compartir, no lo vamos a revisar como tal en profundidad dentro del estudio, pero sí les quiero compartir que sí tenemos que tener especial cuidado en la prescripción de antipsicóticos cuando tenemos algún sedante. Es muy común que prescribamos quetiapina y olanzapina cuando algún paciente tiene algún síntoma y que queremos apuntar como un trastorno del sueño. Muchos de los antipsicóticos en pacientes que tengan un sonambulismo primario lo pueden empeorar, es decir, en muchos es importante en la anamnesis que hacemos preguntar si un paciente ha tenido sonambulismo en la infancia, porque el uso de antipsicóticos, especialmente olanzapina, puede hacer que el paciente reactive el sonambulismo y sobre todo lo que se viene, o sea, lo que más he encontrado es que el sonambulismo se relacione con comer. El paciente se levanta y come lo que sea, come pues comida, come no comida, puede ingerir tóxicos, etc. Y pues no hay ninguna memoria de esto. Entonces el paciente puede como exponerse a una situación de riesgo y nosotros de pronto lo que hacemos, no, como para que duerma bien, subámosle más la olanzapina, subámosle más la quetiapina, y pues ahí lo que estamos haciendo es empeorar algún tema. Entonces, muy seguramente si sospechamos que el paciente tiene un sonambulismo, no es buena idea iniciar los antipsicóticos como manejo pues, del trastorno del sueño. Y por lo último, las interacciones farmacológicas. También es bastante común, pues es un poco más de Estados Unidos, pero ya está siendo un poco más adoptado en Colombia, que los pacientes tomen melatonina. La melatonina pues es una sustancia de venta libre que la gente la interpreta como natural, entonces estoy tomando melatonina y pues muy bien. La melatonina en unas indicaciones es muy buena, pero sí, por ejemplo, estos pacientes que llegan, que como lo vamos a ver, probablemente son diabéticos, hipertensos, cardiópatas, entonces probablemente están anticoagulados y tienen un antihipertensivo. Las interacciones de la melatonina, sobre todo con los anticoagulantes y con los antihipertensivos, es importante. Entonces en estos pacientes pues hacer temas educativos sobre no el uso, digamos como a discreción, como dirían las personas de melatonina, pues es importante. La melatonina tiene unas muy buenas indicaciones, pero por ejemplo sí hay que tener en cuenta estas bases de antecedentes farmacológicos. Esto como dentro de lo general y por qué me motivó a traer una charla de trastornos del sueño. Vamos a hacer un pequeño repaso de las generalidades del sueño, cómo estudiamos el sueño, cuáles son las fases del sueño, para poder hacer una aproximación a las patologías mentales. Entonces, pues recordar que las fases del sueño las medimos con electroencefalograma, electromiograma y electroculograma. Estas son como las tres
mediciones importantes que hacemos en un polisomnograma. Esto nos permite ver pues, los diferentes trastornos. Trastornos tanto del sueño-humor, trastornos del sueño-humor, síndromes de piernas inquietas o activaciones cerebrales. Entonces, pues, ¿cómo se divide el sueño con respecto a las ondas y al electroencefalograma y al electrooculograma? Entonces, tenemos la parte del sueño de movimientos oculares rápidos y la que no tiene movimientos oculares o no REM. La REM es una única fase, la no REM tiene 4 fases que realmente la literatura ya agrupa la tercera y la cuarta fase como una única. No hay mayor cambio, no hay mayor diferencia entre los eventos fisiológicos, electromiográficos, electrocardiográficos y electroencefalográficos que pasan entre las fases 3 y 4. Entonces, pues, dividirla ya no hay como mayor sentido. Entonces, recordar que a lo largo del sueño a lo largo de la noche tenemos aproximadamente 4 ciclos de sueño. Estos se van prolongando, ya lo veremos ahorita en una imagen, estos se van prolongando en el paso de la noche y sí van dándose unos cambios, sobre todo entre las fases 2, 3, 4 y REM, y que también tienen todo que ver con los trastornos mentales. Vamos a ver que ahí es donde en un polisomnograma podemos encontrar algunos hallazgos tanto en depresión, tanto en manía, tanto en psicosis y un poco en trastorno de estrés postraumático. Bueno, entonces recordar qué pasa en la fase MOR. La fase MOR es súper importante porque es la que tiene toda la relación con la memoria. ¿Sí? Un paciente que en un polisomnograma nos aparezca una alteración en la fase MOR, tenemos que tenerle especial cuidado, observar. Es muy común que el paciente entre los 60 y 70 años llegue a la consulta diciendo es que se me están olvidando las cosas, es que siento que ya no me fijo, es que ya como que me desoriento, y pues uno dice no, pool gigante de paraclínicos, pool gigante de pruebas neuropsicológicas, pero muy seguramente si no indagamos un poco por temas del sueño, pues vamos a dejar y seguramente no vamos a hacer el diagnóstico de un trastorno del sueño. Es muy común, en la práctica, pues en la consulta que yo veo es muy común que hagamos un polisomnograma. Si encontramos una apnea del sueño, se la tratamos, el paciente mejora considerablemente los síntomas cognitivos. Entonces es muy importante, les quiero dar como este mensaje, siempre tener en cuenta la fase MOR, y la fase MOR pues está también muy relacionada en trastornos depresivos y en trastornos afectivo polar. Ya lo veremos más adelante. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por presencia de ondas alfa en su gran mayoría. Es un estado similar a la vigilia, es un estado que la corteza funciona similar a la vigilia, es el estado en donde podemos tener cierta conectividad con el ambiente, con el exterior. Las funciones cardíacas y las funciones respiratorias son irregulares, acá no hay una buena regularidad en estas, y pues es la fase donde se sueña. Acá todo tiene que ver con los analistas, en donde pues el sueño se puede despertar, es la fase en la que más se despierta el paciente. Entonces ahí apoya la teoría del guardián del sueño, ¿sí? Entonces es la fase en la que el paciente más fácil se puede despertar, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a ver las fases. Esta es la parte pues, del no REM, lo que les digo, ya vamos a agruparlas en estadio 1, estadio 2 y estadio 3, 4, como uno solo. El estadio 3 y 4 lo vamos a llamar pues de aquí en adelante y pues en la literatura mucho lo referencian como el estadio sol, ¿listo? Entonces en el estadio 1 y 2, en el estadio es la fase de latencia. Entonces en la fase de latencia va a verse esa transición entre pues, el estado de vigilia y el estado de sueño. Acá todavía se caracteriza por presencia de ondas alfa. Estas empiezan a enlentecer un poco y empiezan a aparecer ondas teta. Esto más o menos corresponde al 5% del total del sueño. Vamos a ver que en algunos trastornos, especialmente en los trastornos de ansiedad, las fases de latencia son mucho más aumentadas. Pues es lo que vemos, el paciente que no se puede dormir, que dura mucho tiempo en quedarse a dormir, sin ser un insomnio, ¿sí? Sino como una fase de latencia aumentada. En el estadio 2 ocurre varias veces a lo largo de la noche, este va aumentando su proporción, este va creciendo a lo largo de la noche y pues tiene más o menos un 40 o un 50%. Acá encontramos que las ondas predominantes son complejos K y tienen una frecuencia de más o menos 2.7 Hz, 2 a 7 Hz, perdón. Y en el estadio 3 a 4 corresponde pues al 15 al 20% del sueño MOR. Este es el sueño profundo de onda lenta. Las características de las ondas son ondas delta y ondas gamma. En esta, pues toda la parte cardíaca y respiratoria es regular, ¿sí? Es donde mayor regularidad se encuentra en estas y es donde el sueño es más profundo, es donde es más difícil despertar a un paciente, a una persona, un paciente no a una persona. Esta es la imagen que pues, nos relaciona un poco, que nos relaciona pues la aparición de las ondas. Acá vemos las ondas alfa, acá las ondas alfa que empiezan a bajar en intensidad
los complejos K que empiezan a aparecer, las ondas delta y gamma. La verdad, pues en la imagen no sabría diferenciar cuáles son las ondas delta y gamma, pero sí son de mayores amplitud. Y vamos acá a viendo cómo los ciclos se van alargando, cómo los estados de latencia y el estado de somnolencia o fase 1 pues va disminuyendo, cómo van aumentando las fases 2, 3 y las fases de los movimientos oculares rápidos, que es donde se va presentando el sueño. Como más o menos hay 3 a 4 aproximadamente ciclos durante el sueño, sí, cada uno de estos 90 minutos aproximadamente. Entonces pues vamos a ver cómo esto puede llegar a ser un predictor de aparición de síntomas afectivos o un predictor de otras patologías mentales. Ahora sí, quiero pues aproximar un poco trastornos del sueño y psiquiatría, que es lo que pues queríamos como venir a hablar hoy. Entonces, ¿qué encontramos? El insomnio es la principal queja de los trastornos del sueño que presentan los pacientes con cualquier tipo de patología mental. La mitad de los pacientes que padecen un insomnio crónico existe una alteración psiquiátrica, lo que hablábamos al inicio de la conferencia. Siempre sospechar en estos pacientes que llevan insomnio desde mucho tiempo que puedan tener un trastorno depresivo, un trastorno ansioso comórbido. Las causas psiquiátricas más comunes de insomnio son la psicosis, los trastornos del humor, los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico y la demencia. En algunos, como pues ya en las demencias, en los trastornos neurocognitivos, más que realmente, por ejemplo, un trastorno del inicio del mantenimiento, lo que uno encuentra es más una inversión del ciclo vigilia. Son pacientes que tienden a dormir un poco más en el día y no dormir en la noche. Entonces, pues, esa es como de las características, que esa no tiene, pues que esa no es, digamos, como una indicación, por ejemplo, para hacer polisomnograma, que ya lo veremos más adelante. ¿Qué hay de depresión? Bueno, ¿qué hay de depresión? El 80% de los pacientes que tienen, un síntoma del sueño funciona como un predictor de la aparición de un cuadro depresivo o una recaída. Es decir, o sea, es mucho más común que un paciente debute con algunos síntomas del sueño, empecé a dejar de dormir, mi sueño no es reparador, me despierto muchas veces en la noche, que realmente empiecen a aparecer, por ejemplo, sensación de tristeza, ideación de desesperanza, de soledad. Entonces, siempre en los controles, en las consultas que hacemos de nuestros pacientes es muy importante, así el paciente es asintomático, preguntar sobre la calidad del sueño, preguntar sobre la percepción del sueño. Está haciendo un sueño reparador, usted está descansando, el sueño que está teniendo es bueno, porque el que el paciente empiece a debutar con cambios en el sueño nos va a predecir una posible recaída en un cuadro depresivo. Esa era la de abajo, la del 47. La de arriba del 80% es que pues, el principal síntoma es el insomnio de despertar temprano. Les debo confesar que hasta la actualidad de esta crisis, esta revisión relacionaba más la depresión con insomnios de conciliación y las ansiedades con depresión, con insomnios de despertar temprano. Realmente la literatura los invierte, o sea, el paciente con ansiedad tiene más insomnio de conciliación y el paciente con depresión más insomnio de despertar temprano. Bueno, acá vamos ahorita, después de mostrarles qué se encuentran en el polisomnograma en los pacientes con depresión, les quiero hablar también un poquito sobre privación de sueño. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Hay algunos estudios sobre privación de sueño y depresión estacional. Entonces, ¿qué encontramos en los pacientes con trastornos del sueño y depresión? En general, el sueño no lo perciben como un reparador. En general, les perciben que no es un buen sueño, que la calidad del sueño ha disminuido, que les cuesta más dormirse, que el sueño no es bueno, que hay somnolencia en el día. Eso es como dentro de lo grande que el paciente refiere. ¿Y qué encontramos en el polisomnograma? En el polisomnograma encontramos alteraciones tanto en el SOR, o sea, fase 3 y 4, como en el MOR. Vamos a ver que en general los trastornos del afecto, principalmente las alteraciones se dan en la fase SOR. Hay una disminución en el primer ciclo del sueño, o sea, es una fase mucho más corta. Hablábamos que más o menos hacía parte del 15% de las fases no MOR. Esta es una fase mucho más corta, ¿sí? Y adicionalmente hay una disminución en la amplitud de las ondas delta. Entonces eso lo encontramos dentro del encefalograma que hacemos de estos pacientes. En el MOR hay una disminución en la latencia del primer MOR. Son pacientes que tienden a tener unos MOR más altos con ondas alfa más amplias. Entonces estas son como las dos características importantes a tener en cuenta en un polisomnograma. Esto nos puede hablar pues de una reactivación de síntomas depresivos cuando tomamos un polisomnograma. Entonces les decía que hay algunos estudios sobre privación de sueño y depresión. Esto sobre todo se empezó a ver, pues se empezó a relacionar
en pacientes con depresiones estacionales o pues lo que llamamos depresión endógena, un paciente que amanece muy triste, muy deprimido, sin motivación y a lo largo del día va mejorando su estado de ánimo, va mejorando pues, todos los síntomas por los que quejan, sobre todo en la mañana. Entonces, luego hizo un estudio pequeño y hablaba que hacían privación del sueño a pacientes con depresión estacional. Pero pues realmente en las conclusiones que pude ver del estudio, esto es como lanzar una moneda al aire. Puede que funcione, puede que no funcione. Al 50% le funciona, al 50% no le funciona. Es decir, usted lo que le tiene que decir al paciente, pues lo que ellos decían era, oiga, no sé si el paciente normalmente, si este es un paciente porque era un cuadro depresivo, se duerme hacia las 9 de la noche, duerma hacia las 11 de la noche. Alargue el momento en el que se va a dormir. Y encontraban que más o menos el 45%, 50% de los pacientes mejoraban los síntomas afectivos, pero a largo plazo tenían un efecto ¿cómo se llama esto? Pues dejaba de funcionar, o sea, sí, ya me han puesto a las 9, 10, 11, me da la misma, sigo igual de deprimido, o sea, realmente no es, o sea, esto no nos permite hacer una recomendación para la práctica clínica, para de pronto recomendar a un paciente con depresión endógena hacer pues con el precio, pues realmente no hay mayor evidencia. Hay algunos reportes, pero no hay mayor evidencia. Acá voy a hablar un poco de manía. En el paciente con trastorno afectivo bipolar en fase depresiva, el sueño, tanto polisomnograma como características, funciona igual que en una depresión unipolar. No hay mayor cambio ni en cuanto a los síntomas, ni en cuanto a la percepción, ni en cuanto al polisomnograma. Pero en la manía sí hay una diferencia más en la parte de móvil sol. Es decir, los pacientes, al igual que en la depresión en el sueño estadio 3 y 4, se ve disminuido, pero en la manía sí hay una alteración más importante y es más notorio, digamos, más evidente a nivel polisomnográfico. ¿Sí? El paciente no solo puede tener, habitualmente nosotros hablamos que el paciente está de manía que tiene disminución de la necesidad de dormir, también puede tener insomnio de conciliación, o sea, también es altamente común que el paciente no solo tenga una disminución, no, yo ya duermo 2 horas y me siento relajado, sino que también dentro de las quejas que nos manifieste tenga un insomnio de conciliación. Entonces, ¿qué encontramos en el polisomnograma? Como les decía, importante, principalmente alteraciones a nivel del sol. Hay una disminución también en el primer ciclo, al igual que en la depresión, y una disminución en la amplitud de las autoras delta, al igual que en la depresión. El humor no tiene pues alguna diferencia de lo que encontramos acá. No hay pues como si de pronto en depresión que nos hablaba un importante cambio en las ondas alfa. Y pues los pacientes con trastorno afectivo bipolar no percepción de buen sueño, tienen pesadillas, tienen inquietud, etc. Dentro de los hallazgos como clínicos. Trastornos del sueño y de ansiedad. La principal queja de los pacientes pues, es un insomnio de conciliación, un sueño no reparador. Esto que vamos a ver acá funciona un poco más como para trastorno de ansiedad generalizada. Ya vamos a ver que pues, en pánico y en fobia tienen algunas características diferentes. El polisomnograma muestra un aumento en la latencia del sueño, lo que decía, el paciente normalmente tiene una fase más prolongada. Si decimos que es una fase del 5%, en estos pacientes puede presentarse del 10 al 15%. Una persona que me explicaba polisomnograma me dice que el polisomnograma funciona como con la regla del 5. O sea, todo aumenta o disminuye más o menos 5. El 5% está aumentado, el 10% está disminuido, entonces que pues, las mediciones más o menos se hacen en 5. Bueno, entonces acá tenemos como cuáles son los hallazgos clínicos y cuáles son pues, algunos hallazgos polisomnográficos en trastornos de ansiedad. Como les decía, en trastornos de ansiedad generalizada, principalmente lo que hablamos anteriormente. En pánico es común que los pacientes, pues como 18%, no tan común, que los pacientes puedan hacer un episodio de pánico a lo largo de la noche y que el paciente se levante exaltado, se despierte exaltado. Entonces, pues si hay que sumar otros criterios antes de pensar que pueda estar haciendo una apnea, ¿sí? Entonces, pues que el paciente tenga pánico y haga una exaltación en la noche, pero si no tiene ningún otro factor asociado, pues de entrada tal vez nos indicaría un polisomnograma. En los pacientes con fobia social, el polisomnograma tiende a ser normal si hay una disminución en la calidad del sueño y en la percepción de un sueño reparador. Estrés postraumático, súper importante. En estrés postraumático pues es un factor, es un criterio de diagnóstico de las pesadillas. ¿Por qué es súper importante? Porque si el paciente empieza a presentar trastornos del sueño en el primer mes posterior al evento traumático, nos habla que hay una gran probabilidad que al año desarrolle un trastorno de estrés postraumático. Entonces, en el seguimiento que tenemos que hacer a pacientes víctimas de cualquier
evento traumático que consideramos que puede llegar a terminar desarrollando un trastorno de estrés post-trauma, es bien importante que tengamos el sueño como un factor predictor, ¿sí? Porque, pues, les digo, si lo desarrollas sobre todo en el primer mes, hay una alta probabilidad de que termine desarrollando un trastorno de estrés postraumático. Hay una alteración de la fase MOR, claro, nos explica por qué la presencia de las pesadillas, y también estos pacientes en un 70% pueden tener sueños violentos, es decir, se pueden despertar con episodios de agitación psicomotora franca. ¿Listo? En psicosis, que es la otra de las grandes que vamos a encontrar, pues como para dejarlo acá una vez y ir pasando por uno. Entonces, normalmente el paciente con esquizofrenia o con síntomas psicóticos tiene una inversión del ciclo sueño, es decir, muchas veces, por ejemplo, utilizamos clozapina o olanzapina, los antipsicóticos que tienen un perfil sedante, y el familiar o el mismo paciente dice, no, es que yo no me estoy quedando dormido, entonces subimos la dosis, nos va a ayudar para controlar los síntomas psicóticos y a ver si nos duerme un poco mejor, y seguimos subiendo dosis, lo que no vemos es que el paciente tiene una inversión del sueño. Son pacientes que tienden a dormirse en la madrugada y dormir hasta finales de la mañana, ¿sí? Entonces, realmente en estos pacientes, más que hacer un aumento en los psicofármacos o instaurar un hipnótico o un sedante, lo que podemos buscar es impactar en las medidas de higiene del sueño. No sé si fue al ingreso de la conferencia, al final, pues para los participantes, los residentes lo conocen, pero para los participantes el instituto se preocupa mucho por los temas de higiene del sueño. Dentro de sus actividades de psicoeducación a los pacientes habla sobre higiene del sueño y tiene pues unos plegables, unas cartillas en las que habla qué es higiene del sueño y qué se recomienda para las personas que de pronto pues externas a la institución lo puedan conocer. ¿Sí? A estos pacientes, más que ajustar psicofármacos, debemos apuntarle a medidas de higiene del sueño. También es importante saber que en las fases de síntomas psicóticos y en las fases de agitación si hay unas alteraciones, especialmente el insomnio de conciliación. Y el insomnio en estos pacientes, al igual que en depresión, es un predictor de recaída. Entonces, el paciente que tenemos estable, con una esquizofrenia paranoide, etcétera, que viene bien y que empieza a dejar de dormir, es un paciente que probablemente nos va a hacer una recaída. Entonces, en los controles también es importante evaluar esto. En el polisomnograma, ¿qué encontramos? Una prolongación de la latencia del sueño, una disminución de la cantidad de sueño, una disminución del tiempo total del sueño, una disminución de fase 3 y fase 4 y una disminución de la latencia del sueño MOR. Y pues en MOR pueden estar cortos o aumentados, o sea, MOR si no es nada concluyente en pacientes psicóticos. Eso como con respecto a los trastornos psiquiátricos y el sueño. Como les decía, y como vamos a ver en un estudio que se hizo en Colombia, que es un estudio muy pequeño pero que nos va a servir mucho para lo que queremos hablar, el paciente con patología mental tiene importante comorbilidad con apnea del sueño, por muchos aspectos. Lo hablábamos al inicio de la presentación. Malos hábitos, medicamentos que alteran toda la parte metabólica, el paciente deprimido, el paciente ansioso funcionan en muchos sentidos como un paciente inflamado. Entonces, pues, todo esto hace una relación directa con la apnea del sueño. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo ordenamos un polisomnograma? Ya vamos a ver cómo sospechamos una apnea. El polisomnograma es indicación cuando nos sospechamos que un paciente tiene una síndrome de apnea obstructiva del sueño y requerimos diagnosticarla. También cuando ya la tenemos y vamos a hacerle una titulación del PAO. Cuando un paciente tiene más de 15 apneas por hora o tiene más de 5 apneas con una importante somnolencia diurna, es recomendado que use CPAP. ¿Sí? Entonces, no solo con pues tenemos el polisomnograma diagnóstico, tenemos que hacer un polisomnograma de titulación. Cuando es francamente claro, pues la apnea, hay lugares que hacen el polisomnograma en las dos fases. En la primera fase del sueño hacen pues para el diagnóstico de la apnea y en la segunda una vez titulan el polisomnograma. Pero pues cuando digamos que es como francamente, pues en nuestra práctica clínica y en la práctica en la que ustedes van a ejercer, seguramente sí se van a encontrar que hay otros temas que, por ejemplo, desde lo administrativo, que esto no lo autorizan. Entonces, más se limita a otro tipo de prácticas, de pronto investigación, de pronto un poco más de la práctica privada, etcétera. Pero pues, para que sepan que esto se puede hacer. O sea, en el mismo polisomnograma se puede hacer diagnóstico y se puede hacer una vez titulación. ¿Cuándo más? Cuando un paciente, normalmente si confirmamos con un polisomnograma una apnea obstructiva del sueño, parte de nuestro manejo integrador pues son las valoraciones por otorrino y neumología. Si otorrino considera que el paciente
tiene algún procedimiento quirúrgico que pueda ser intervenido para disminuir ronquido y disminuir patología del sueño, pues hay que hacer un nuevo polisomnograma y hay que hacerlo posterior a la intervención. Cuando nuestro paciente ha disminuido el 10% de peso o cuando ha ganado el 10% de peso, porque se requiere normalmente los pacientes que tienen una apnea leve, cuando uno les hace un tratamiento con nutrición, logran disminuir el peso en un 10%, logran estar en un índice de masa corporal normal, la apnea resuelve. Entonces son pacientes que no terminan necesitando un polisomnograma. Entonces ahí es donde nuestra función como psiquiatras tiene gran parte de las actividades integradoras. O sea, no, listo, le salió en 15, pues usted es gordito, pues vaya a hacer una vez en neumología y que le ponga su SPAO. No, pero probablemente es un paciente que si se le da el chance de bajar peso, pueda que no sea necesario que use polisomnograma. Cuando aumentan un 10% de peso, pues porque requieren una nueva titulación de las presiones. Cuando se sospecha narcolepsia, no, obviamente no se diagnostica la narcolepsia así, pero sí se requiere un estudio previo para ver las características del sueño. ¿Cuándo no está indicado? O sea, ¿por qué no? Si el paciente nos consulta por pesadillas, ¿sí? Nosotros podemos sospechar que efectivamente de pronto haya algún efecto, un evento asociado a la apnea, pero si no tiene otros factores de riesgo, si el único síntoma son pesadillas, no estaría indicado pues realizar un polisomnograma. Cuando el síntoma y la descripción clara del síntoma es insomnio, el insomnio pues es diferente a la apnea, entonces pues no sería una indicación para solicitar un polisomnograma, ¿no? Como no duerme, igual polisomnograma. Cuando queramos ver, cuando un paciente, por ejemplo hablábamos de pacientes psicóticos con desórdenes del ritmo circadiano, ¿no? Pues duermen, pero duermen de 4 de la mañana a 12 del día, pues en este no sería indicado un polisomnograma. Primero habría que hacer una intervención en medidas de higiene del sueño para ver cómo funciona. Y en pacientes con epilepsia. No que no se pueda hacer, sino que no es dentro de rutina lo que se debe hacer. ¿Cuáles son los síntomas de la apnea tanto nocturnos como diurnos? Entonces en nocturno, ronquido y dificultad para respirar, sueño inquieto, múltiples despertares nocturnos y sensación de ahogo. Ya vamos a ver que hay un par de escalas, un par de cuestionarios que son muy útiles y que nos hablan de alta probabilidad. Y diurnos, cefalea matutina, fatiga diurna excesiva, síntomas cognitivos, lo que les digo, muy importante. Muchos de los pacientes que nos llegan a la consulta con síntomas cognitivos realmente tienen una apnea de sueño que no ha sido estudiada. Irritabilidad y somnolencia durante las actividades rutinarias. Entonces, bueno, tenemos factores de riesgo, ¿sí? Tenemos sospecha clínica, hacemos el polisomnograma. Si el polisomnograma nos concluye que hay más de 5 eventos respiratorios por hora, si no hay, podemos hablar de un ronquido simple, de un síndrome de hipoventilación crónica o una apnea de sueño central, pero pues si ya el polisomnograma mide pues, los cambios torácicos, la fuerza a nivel torácica, y si hay un compromiso pues de esta, pues vamos a hablar de una apnea obstructiva, sino una apnea central, y las clasificamos en leves, si son de 5 a 15, moderada de 15 a 30 y grave más de 30. Siempre la moderada, pues la moderada realmente requiere tratamiento y la grave pues aún más. Entonces, ¿cómo la podemos sospechar? ¿Sí? Un cuestionario que podemos aplicar en la práctica clínica, que es muy fácil, que es muy sencillo y que nos da pues unas importantes nociones si requerimos o no requerimos solicitar un polisomnograma a nuestros pacientes, es el de Stop Banks. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué le preguntamos al paciente? Si ustedes entran a internet y ponen apnea del sueño, lo primero que les va a aparecer es la página de Philips y les va a aplicar este cuestionario, porque Philips es el mayor proveedor de CPAPs. Entonces, pues, porque lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Qué le preguntamos a nuestro paciente? ¿Ronca fuerte? ¿Tan fuerte? No, pues es que yo duermo solo, ni idea. Le han dicho que a través de la puerta se oye o su pareja le codea a lo largo de la noche. Sí, listo, o no. Ese es como uno de las primeras preguntas. ¿Se siente frecuentemente cansado, fatigado, somnoliento durante el día? Entonces, oiga, ¿usted le pasa que está hablando con alguna persona y se queda dormido? ¿Usted le pasa que, por ejemplo, está en una charla y se queda dormido? No porque esté posturno, entonces, sí, listo, está. ¿Alguien lo observa dejar de respirar o ahogarse, quedarse sin aliento mientras duerme? Esto es, pues, muchos de los adultos que nos llegan, la pareja dice, no, pues es que yo lo despierto porque se está ahogando. ¿Sí? Entonces, pues, es un síntoma importante. ¿Tiene o está recibiendo tratamiento para la hipertensión? Gran comorbilidad entre hipertensión y apnea del sueño. Entonces, el paciente que viene con hipertensión y que tiene asociado obesidad o hombre mayor de 50 años, probablemente tiene una apnea del sueño. Presenta un índice de masa corporal de más de 35. Vamos a ver que acá en Colombia, en los estudios que hay, realmente la mayor relación se empezó a dar después de 29. Tiene más de 50 años, el tamaño de su cuello es grande. ¿Qué es grande? Hombre 43 centímetros, mujer 41 centímetros. Entonces, a veces sí
en nuestra práctica tenemos que tomar algunas medidas, dentro de esas pues estos nuestros pacientes. Y sexo masculino. Entonces, ¿qué nos dicen? Si no, o sea, si nuestro paciente nos presenta de 0 a 2, probablemente no tenga una apnea. Si tiene de 3 a 4, el riesgo es intermedio, y si tiene más de 5 o 8 preguntas, hay una alta probabilidad. Pero, si es hombre, si tiene un índice de masa corporal de mayor de 35 o el perímetro del cuello está aumentado, esto ya con solo los factores de riesgo deja de ser un riesgo bajo y pasa a ser un riesgo alto. De este. ¿Vale? Bueno, entonces, hemos hablado mucho sobre que el trastorno del sueño puede inducir hipertensión, que la hipertensión no puede generar un trastorno del sueño, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Qué conocemos desde lo biológico? ¿Sí? Hay una alteración del sistema, del sistema simpático, hay una desregulación hipotalámico-pituitario y esto hace que el paciente funcione como una persona inflamada. ¿Qué se ha encontrado? Unas mayores concentraciones de noradrenalina en plasma de pacientes con trastornos del sueño. ¿Qué más se ha encontrado? Un aumento de interleuquina 6, de factores proinflamatorios y de factor de necrosis tumoral. Estos están aumentados y pues nuestro paciente está funcionando inflamado. Si está funcionando inflamado, pues ya conocemos qué puede pasar: hipertensión, resistencia a insulina, eventos coronarios, eventos cerebrovasculares, alteraciones cognitivas, complicaciones perioperatorias, mortalidad respiratoria y aumento del riesgo de accidentes laborales. Entonces, esta es como la unión de lo biológico, el trastorno del sueño y pues los otros trastornos. Ya vamos pues para finalizar, quise ver qué hay en Colombia. O sea, aparte pues de lo que ya digamos hemos hablado como en temas generales, como en temas de estudio, pues ¿qué tenemos en Colombia? En Colombia hay un estudio pequeño, se publicó en la revista colombiana de psiquiatría, pero más que por lo pequeño, no significativo, lo quise traer porque efectivamente lo que nosotros encontramos en este estudio es mucho lo que encontramos en nuestra práctica diaria. Fue un estudio que se hizo a pacientes con patología mental y seguimiento ambulatorio. Fueron 58 participantes y a estos, pues de los que se les sospechaba apnea del sueño, se les tomó un polisomnograma y pues se encontró que efectivamente la aparición de apnea del sueño en pacientes con trastornos mentales es alta. El 89% de los pacientes estudiados tenían una apnea del sueño relacionado con diferentes patologías mentales. Sí, claro, cabe resaltar que estos son solo los que se les sospechaba apnea del sueño, no la totalidad del paciente que se ve en consulta de psiquiatría. Que veíamos que ahí es importante las intervenciones modificables. Tenemos modificables desde lo farmacológico y tenemos modificables desde los estilos de vida. El 16% de estos pacientes eran obesos, pero el gran porcentaje tenía sobrepeso. Entonces, el paciente gordito que le vemos y le seguimos viendo y nada más, no le recomendamos pues una valoración por medicina del deporte, no le recomendamos una valoración por nutrición, pues puede complicarse con apnea del sueño. Y dentro de los factores modificables y que tal vez si de esta charla les queda este mensaje, no es más que por bien servido: las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son unos medicamentos que se usan muy rutinariamente, que normalmente es la primera elección del no psiquiatra y en muchas oportunidades del psiquiatra, y que realmente empeoran los trastornos del sueño. Sobre todo las benzodiazepinas de una acción moderada larga, pues van a empeorar todos los trastornos del sueño, no solo en su arquitectura, sino pueden facilitar, son un factor de riesgo importante para apnea del sueño. Entonces, pues tengan en cuenta cuando el paciente: es que no estoy durmiendo. Bueno, los góticas de clonazepam, es que no estoy durmiendo, ¿sí? Tal vez haya otras opciones, tal vez, claro, si en una primera fase, que lo vemos acá de pronto en consulta, viene con síntomas ansiosos, pues utilizamos la benzodiazepina para apuntarle a las dos cosas. Pero también invitaciones a no dejar al paciente, pues, por tiempo indefinido. No, es que doctor, si me quitan las góticas yo no duermo bien. Hay que procurar, siempre hay que procurar hacer un cambio de la benzodiazepina, si el paciente lo requiere, a otro tipo de hipnótico. Es en cuanto a las intervenciones modificables, miren, el 19% de los pacientes recibían benzodiazepinas de forma crónica. Y pues, aunque es un estudio limitado, sí se relaciona pues, con lo que hemos hablado, una alta incidencia de apnea del sueño en pacientes con patología mental. El otro estudio que les quiero presentar es un estudio que se hizo en Colombia, en Santa Marta, Bogotá y Bucaramanga. Ellos querían medir, querían ver cómo se comportaba la altura, lo relacionaban con factores antropométricos,
y pues si había alguna diferencia importante entre cómo se comportaban los trastornos del sueño en Bogotá, Bucaramanga, Santa Marta, como bien las altitudes, ¿sí? ¿Qué hicieron? Entonces, pues como comentarles un poquito, eran chicos que asistían a un programa de bienestar familiar, entonces reclutaron a sus papás, a los papás que reclutaron les aplicaron 5 escalas, que son las que se describen acá, entonces se les aplicó la escala de Epworth, el cuestionario de Berlín, la escala de Pittsburgh, que la tenemos nosotros, la tenemos validada y la vamos a ver, pues con esto vamos a finalizar, el cuestionario Stock-Banks, que fue el que vimos anteriormente para apnea, el cuestionario diagnóstico del Grupo Internacional de Estudios de Piernas Inquietas, y estos, los que tenían, aunque sea una sola de estas encuestas positivas, se hablaban que podía tener un trastorno del sueño. No se les hizo polisomnograma, esto era como sospecha clínica, por escalas. Participaron 5.474 personas, distribuidos equitativamente entre Bogotá, Santa Marta y Bucaramanga. Se encontró que el índice de masa corporal promedio para los hombres era 24.9, somos gorditos, y que para las mujeres 25.8, en todas las alturas. Esto terminó siendo un factor mucho más importante que realmente la altura. Y se encontró que alrededor del 14.4% de la población padecía pues, de obesidad. Entonces, ese ya es el factor de riesgo asociado más importante. Acá las escalas por grupos, encontramos que efectivamente ellos concluyen, ya vamos a ver ahorita un poco las conclusiones del estudio, que a mayor edad, mayor riesgo de apnea del sueño, y que obesidad, un riesgo altísimo de apnea del sueño. Acá les quiero dejar un poquito la tabla, pues como estas son las 5 escalas y como la relacionaba. Primero, la aparición, aumento de la edad. Segundo, la aparición de obesidad. Y se encontró, aunque la sospecha era que a la altura de Bogotá iba a haber más apnea del sueño, lo que se concluyó es que a la altura de Santa Marta había más apnea del sueño, pero no la altura como factor asociado, sino la obesidad. La mayor porcentaje de personas obesas estaban en el grupo de los que estaban a nivel del mar. Entonces, realmente, más que concluir que la altura juega un papel importante o no importante, que decirle al paciente que, oiga, tranquilo, váyase a vivir a Girardot, váyase a vivir a Santa Marta, etc., pues no, más bien baje de peso, ¿sí? Listo, y este es digamos, el hallazgo que ellos más encontraron. El perímetro del cuello fue el que más encontraron como factor asociado a apnea. Pacientes con aumento del perímetro del cuello, de apnea no sino trastorno del sueño, porque ellos estudiaron todos los trastornos del sueño. El mayor aumento en el perímetro del cuello, entonces pues nada, ahí le sospechaban alta pues incidencia de trastornos del sueño. La prevalencia general de los trastornos del sueño para este estudio en Colombia es del 56%. Si dejamos este estudio como único dato en Colombia que tenemos, pues de la revisión que hice, tenemos una incidencia de trastornos del sueño similar a los estadounidenses. Recordamos al inicio de la presentación que el mayor porcentaje de personas con trastornos del sueño se dan en Estados Unidos de aproximadamente un 60%, pues acá según este estudio para Colombia tenemos un 56%. La prevalencia de los trastornos del sueño aumentó con la edad. Entre los hombres de 65 años era del 91.11%, aproximadamente unos 7 veces más frecuente que de los 18 a los 44 años. La prevalencia general de los trastornos del sueño muestra una tendencia creciente según las categorías del índice de masa corporal, siendo un 53.6% entre los pacientes con un peso normal y un 83.7% de los que presentaban obesidad. Y la principal línea antropométrica relacionada con los trastornos del sueño, tanto en hombres como en mujeres, fue la circunferencia del cuello. Por último, contarles que en Colombia tenemos la escala de Pittsburgh. Esta nos habla, ¿qué dice? Si el sueño es bueno o es malo. Esta no nos habla más de, por ejemplo, de riesgo de apnea o eso, pero la tenemos validada, la podemos aplicar y pues en el proceso de validación ya les voy a contar lo que se encontró para acá, para Colombia. Esta es la escala, esta es una escala que se puede encontrar fácilmente y que nos dice que si el paciente, si la tengo acá, que nos dice que si el paciente tiene menos de 5 puntos, pues se considera que es un buen sueño. Si tiene más de 5 puntos, se considera que es un mal sueño, pero también nos deja ver no solo como tan así, o sea, ¿qué nos dice? Que de 5, pues un buen sueño. Que si el paciente tiene entre 5 a 7, probablemente requiere una atención médica. Que si el paciente tiene entre 8 a 14, probablemente requiere un tratamiento. Y que si el paciente tiene entre un 14 y un 21% de estos puntos, pues el paciente probablemente tiene un trastorno del sueño grave que requiere tratamiento.
Esta escala tiene una sensibilidad del 89.6 y una especificidad del 86.5. Esta es la que tenemos validada para Colombia y esta la podemos usar en nuestra práctica clínica diariamente. Entonces, ¿qué concluyo en la presentación que les quise traer el día de hoy? Hay una alta comorbilidad entre los trastornos del sueño y los trastornos mentales. Lo hemos visto pues que a nivel internacional en Colombia encontramos aspectos similares, que la psiquiatría debe orientar el manejo basado en síntomas clínicos, evitar prescribir tratamientos que pueden exacerbar el SAOS y en pacientes que se lo sospechan. Nuevamente la cuña, por favor, no benzodiazepinas de manera rutinaria e indefinida. El psiquiatra debe tener una labor integrativa, indicando las intervenciones nutricionales y hábitos de vida saludables. No nos quedemos con que el paciente no está deprimido y está durmiendo bien. Si lo vemos con sobrepeso, mandemos la nutrición, hagamos los seguimientos metabólicos, las intervenciones pronto por medicina del deporte que se requiere. ¿Sí? Gran parte, por ejemplo, de nuestros pacientes tienen también dolencias físicas, eso aprendamos ciertas técnicas, por ejemplo, recomendar caminar en agua, tienen diferentes cosas que nos pueden servir para nuestros pacientes con obesidad. Y el buen manejo del trastorno del sueño reduce los riesgos generales, impactando directamente en la calidad de vida de nuestros pacientes y en general de las personas. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias.